Hola guadalupianos, guadalupianas, estamos aquí de vuelta con agua caliente porque estoy muerta de frío, pero me gusta mucho estar afuera con los pajaritos. Vamos a leer un libro que me encantó de Hermann Hesse, que se llama El lobo estepario. Hesse se pone cada vez mejor. Como ya les conté, Hesse nació en 1877 y murió en 1962. Nació en Alemania y después se fue a vivir a Suiza, donde se nacionalizó. Sus padres fueron misioneros protestantes y a lo largo de su vida luchó mucho contra la depresión. Le pasaron cosas bastante terribles a Hesse en su vida. El autor es un buscador de la espiritualidad y en sus obras se nota mucho esto y mezcla mucho filosofía con psicología y con espiritualidad. Hesse era un pacifista que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y fue muy criticado por sus pensamientos pacifistas. No, dije, no me molesta, estoy acostumbrada a ello hace muchísimo tiempo. Un par de veces he expresado la opinión de que todo pueblo y hasta todo hombre aislado, en vez de soñar con mentidas responsabilidades políticas, debía reflexionar dentro de sí hasta qué punto él mismo, por errores, negligencias y malos hábitos, tiene parte también en la guerra y en todos los demás males del mundo. Este acaso sea el único camino de evitar la próxima guerra. Pero aun cuando no conozca ya el concepto del deber, conozco sin embargo el de la culpa. ¿Acaso son los dos la misma cosa? Por haberme traído al mundo una madre, yo soy culpable, ya estoy condenado a vivir, estoy obligado a pertenecer a un Estado, a ser soldado, a matar, a pagar impuestos para armamentos. Y ahora, en este momento, la culpa de vivir me ha llevado otra vez, como antaño en la guerra, a tener que matar. Y en esta ocasión no mato con repugnancia, me he rendido a la culpa. No tengo nada en contra de que este mundo sobrecargado y necio salte en pedazos. Yo ayudo con gusto y con gusto sucumbo yo mismo a la vez. En 1946 recibió el premio Nobel gracias a lo humanitario de sus libros y también a su escritura impecable. Lobo estepario se publicó por primera vez en 1927 en Alemania. Se tradujo por primera vez al inglés en 1929 y combina elementos autobiográficos y autoanalíticos y psicoanalíticos también. Fue escrito por el autor cuando tenía alrededor de 50 años en una etapa de crisis, de soledad y depresión que tuvo, una de las cuantas creo. Por lo que se refería a los demás, a cuantos los rodeaban, no dejaba de hacer constantemente los intentos más heroicos y serios para quererlos, para hacerles justicia, para no causarles daño, pues el ama a tu prójimo lo tenía tan hondamente inculcado como el odio a sí mismo. Y de este modo fue toda su vida una prueba de que sin amor de la propia persona es también imposible el amor al prójimo, de que el odio de uno mismo es exactamente igual y en fin de cuentas produce el mismo horrible aislamiento y la misma desesperación que el egoísmo más rabioso. Lobo estepario es una de las obras de Hesse más reconocidas y leídas por los adolescentes del siglo XX. También porque la adolescencia es una fase de la vida donde impera la autocomprensión o el intento de la autocomprensión y la búsqueda de uno mismo. Es una novela corta que no se lee rápido porque es muy intensa y muy profunda. Si bien tiene mucho realismo, también, sobre todo hacia el final, el autor combina mucha fantasía. Muy resumidamente, la novela habla sobre las divisiones y las contrariedades internas del protagonista y con su falta de identificación con la sociedad burguesa del momento. Es un ser muy solitario y que no logra encajar en ningún lado. En un principio me parecía esto bastante ridículo y exagerado, una especie de extravagancia señoril o bohemia, un sentimentalismo artificioso. Pero cada vez más hube de ver que desde su espacio vacío, desde su modo de ser extraño y su lobunez esteparia, le admiraba a nuestro pequeño mundo burgués y lo amaba como a lo firme y seguro, como a lo lejano e inasequible, como al hogar y a la paz, hacia los cuales no había camino alguno para él. Ante nuestra asistenta, una buena y pobre mujer, se quitaba siempre el sombrero con no fingido respeto, y cuando mi tía hablaba alguna vez con él o le llamaba la atención acerca de la necesidad de alguna reparación en su ropa o de algún botón que se le caía a su abrigo, entonces se escuchaba con una atenta y extraña consideración, como si se afanara indeciblemente y desesperadamente por penetrar por una rendija cualquiera en ese pequeño mundo pacífico y aclimatarse a él, aunque no fuera más que por una hora. Harry reflexiona mucho sobre el sentido de la vida
en una sociedad moderna, una sociedad donde no hay lugar para los intelectuales y para los diferentes. Una vez, después de una conversación acerca de las llamadas crueldades en la Edad Media, me dijo: esas crueldades no lo son en realidad. Un hombre de la Edad Media execraría todo el estilo de nuestra vida actual, no ya como cruel, sino como atroz y bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costumbre y tradición tienen su estilo, tienen sus ternuras y durezas peculiares, sus crueldades y bellezas. Consideran ciertos sufrimientos como naturales, aceptan ciertos males con paciencia. La vida humana se convierte en un verdadero dolor, en verdadero infierno, solo allí donde dos épocas, dos culturas o religiones se entrecruzan. Un hombre de la antigüedad que hubiese tenido que vivir en la Edad Media se habría asfixiado tristemente. Lo mismo que un salvaje tendría que asfixiarse en medio de nuestra civilización. Hay momentos en los que toda una generación se encuentra extraviada entre dos épocas, entre dos estilos de la vida, de tal suerte que tiene que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. Es claro que no todos perciben esto con la misma intensidad. Una naturaleza como Nietzsche hubo de sufrir la miseria actual con más de una generación por anticipado. Lo que él, solitario e incomprendido, hubo de gustar hasta la saciedad, lo están soportando hoy mismo millares de seres. Muchas veces he tenido que recordar estas palabras al leer las anotaciones. Haller pertenece a aquellos que se han enzarzado entre dos épocas, que se han salido de toda seguridad e inocencia, a aquellos cuyos sino es vivir todos los enigmas de la vida humana sublimados como infierno y tormento en su propia persona. Harry Haller es un hombre culto e incomprendido que está seguro que su interior está dividido en dos partes. Por un lado el lobo estepario, el lobo solitario, y por otro lado el Harry burgués. Y estas dos partes suyas internas se encuentran en constante conflicto. Harry es muy pesimista, no logra que nada lo haga feliz, desprecia el mundo en el que vive, pero también sobre todo se desprecia a sí mismo. ¿Cómo no habría yo de ser un lobo estepario y un pobre anacoreta en medio de un mundo, ninguno de cuyos fines comparto, ninguno de cuyos placeres me llama la atención? No puedo aguantar mucho tiempo ni en un teatro ni en un cine, apenas puedo leer un periódico, rara vez un libro moderno. No puedo comprender qué clase de placeres y de alegría buscan los hombres en los hoteles y en los ferrocarriles totalmente llenos, en los cafés repletos de gente oyendo una música fastidiosa y pesada, en los bares y varietés de las elegantes ciudades lujosas, en las exposiciones universales, en las carreras, en las conferencias para los necesitados de ilustración, en los grandes lugares de deportes. No puedo entender ni compartir todos estos placeres, que a mí me serían desde luego asequibles y por los que tantos millares de personas se afanan y se agitan. Y lo que por el contrario me sucede a mí en las raras horas de placer, lo que para mí es delicia, suceso, elevación y éxtasis, eso no lo conoce ni lo ama ni lo busca el mundo, más que si acaso en las novelas. En la vida lo consideran una locura. Y en efecto, si el mundo tiene razón, si esta música de los cafés, estas diversiones en masa, estos hombres americanos contentos con tan poco tienen razón, entonces soy yo el que no la tiene. Entonces es verdad que estoy loco. Entonces soy efectivamente el lobo estepario que tantas veces me he llamado, la bestia descarrilada, en un mundo que le es extraño e incomprensible, que ya no encuentra ni su hogar, ni su ambiente, ni su alimento. Su vida no tiene ningún sentido hasta que se topa con un letrero luminoso que dice Teatro Mágico, donde al final de la obra logran entrar y ahí se vuelve más intenso su viaje hacia sí mismo, hacia la verdadera naturaleza de su ser. A través de un montón de juegos y de personajes extraños, de personajes históricos, que también aparece Goethe, aparece Mozart, descubre al final de la obra que tiene que aprender a reírse de sí mismo. Ahora, ¿qué es un lobo estepario? Un lobo estepario principalmente es una persona insatisfecha consigo misma. ¿Por qué? Porque cree que tiene dos naturalezas que no se pueden conciliar entre sí, o sea, el lobo y el hombre. El hombre desea ser respetado en las comodidades de la vida burguesa y el lobo se burla de estos deseos absurdos. Por esta división interna, Harry se hunde en una depresión bastante extrema y en crisis de culpa y masoquismo. El lobo estepario no se compromete nunca y se comporta coherentemente según su propia escala de valores. Y no está nunca sujeto a los de la sociedad o a los de intereses ajenos. El valor más preciado del lobo estepario es su propia independencia, su libertad. Pero esta libertad tiene un precio muy alto, que es una soledad muy extrema y una falta de propósito. Desde el discurso del lobo estepario, la burguesía es una masa mediocre, que no se entrega a ninguna causa, porque no se entrega ni al mundo espiritual ni al hedonismo. Es como que está siempre en el medio. Por eso el lobo considera que el burgués es un ser débil.
Esta crítica también cae sobre el gobierno, están entrando en una Segunda Guerra Mundial, y también a una tendencia del ser humano de no asumir la responsabilidad individual que tenemos ante el gobierno y ante estas situaciones. Intensivamente no se puede vivir más que a costa del yo, pero el burgués no estima a nada tanto como al yo. Claro que un yo desarrollado solo rudimentariamente. A costa de la intensidad alcanza seguridad y conservación. En vez de posesión de Dios, no cosecha sino tranquilidad de conciencia. En lugar de placer, bienestar. En vez de libertad, comodidad. En vez de fuego abrasador, una temperatura agradable. El burgués es consiguientemente, por naturaleza, una criatura de débil impulso vital, miedoso, temiendo la entrega de sí mismo, fácil de gobernar. Al propio tiempo estaba pensando, lo mismo que yo ahora me visto y salgo a la calle, voy a visitar al profesor y cambio con él galanterías, todo ello realmente sin querer. Así hacen y viven y actúan un día y otro, a todas horas la mayor parte de los hombres, a la fuerza y en realidad sin quererlo. Hacen visitas, sostienen una conversación, están horas enteras sentados en sus negociados y oficinas, toda la fuerza mecánicamente, sin apetecerlo. Todo podría ser realizado lo mismo por máquinas o dejar de realizarse. Y esta mecánica eternamente ininterrumpida es lo que les impide, igual que a mí, ejercer la crítica sobre la propia vida, reconocer y sentir su estupidez y ligereza, su insignificancia horrorosamente ridícula, su tristeza y su irremediable vanidad. Oh, y tienen razón, infinita razón los hombres en vivir así, en jugar sus jueguecitos, en afanarse por esas sus cosas importantes, en lugar de defenderse contra la entristecedora mecánica y mirar desesperados en el vacío como hago yo, hombre descarriado. Si lo queremos analizar en profundidad, Hesse también toma muchas ideas orientales sobre la reencarnación e ideas psicoanalíticas de Jung, además de incorporar sus propias ideas sobre la naturaleza multifacética del alma. Que hombres de tales posibilidades salgan del paso con lobos esteparios y hay viviendo dos almas en mi pecho, es tan extraño y entristecedor como que muestren con frecuencia aquella afición cobarde a lo burgués. Un hombre capaz de comprender a Buda, un hombre que tiene noción de los cielos y abismos de la naturaleza humana, no debería vivir en un mundo en el que dominan el common sense, la democracia y la educación burguesa. Solo por cobardía sigue viviendo en él, y cuando sus dimensiones lo oprimen, cuando la angosta celda de burgués le resulta demasiado estrecha, entonces se lo apunta a la cuenta del lobo, y no quiere enterarse de que a veces el lobo es su parte mejor. Hesse vuelve todo el tiempo a la división entre lobo estepario y hombre, pero la descarta por ser una idea muy simplista. La novela va develando que en la psiquis de Hesse, considerar una identidad o la personalidad como una unidad o como algo partido en dos facetas es una mera ilusión, es algo que no es. Que la identidad es más similar a como una cebolla que tiene muchas capas o un prisma que tiene muchas caras. O sea, un individuo está compuesto de innumerables yos que pueden ser ordenados de innumerables formas también, como si fueran piezas de ajedrez. De hecho, habla del ajedrez bastante. Y es justamente a lo largo del libro esta noción de la personalidad sólida la que Harry va derrumbando. Y la forma de hacerlo es mediante la risa, es burlándose, riéndose de estas dos identidades que antes creían que lo definían. Mi teatrito tiene tantas puertas de palcos como queráis, 10 o 100 o 1000, y detrás de cada puerta os espera lo que vosotros vayáis buscando precisamente. Es una bonita galería de vistas, caro amigo, pero no le serviría de nada recorrerlo así como está usted. Se encontraría atado y deslumbrado por lo que viene usted llamando su personalidad. Que el dominio del tiempo, la redención de la realidad y cualesquiera que sean los nombres que haya dado a sus anhelos, no representan otra cosa que el deseo de desprenderse de su llamada personalidad. Esta es la cárcel que lo aprisiona. Y si usted, tal como está, entrase en el teatro, lo vería todo con los ojos de Harry, todo a través de las viejas gafas del lobo estepario. Por eso se le invita a que se desprenda de sus gafas y a que tenga la bondad de dejar esa muy honorable personalidad aquí en el guardarropa, donde volverá a tenerla a su disposición en el momento que lo desee. La idea equivocada y funesta de que el hombre sea una unidad permanente le es a usted conocida. También sabe que el hombre consta de una multitud de almas, de muchísimos yos. Descomponer en estas numerosas figuras la aparente unidad de la persona se tiene por locura. La ciencia ha inventado para ello el nombre de esquizofrenia.
La ciencia tiene en esto razón en cuanto es natural que ninguna multiplicidad puede dominarse sin dirección, sin un cierto orden y agrupamiento. En cambio, no tiene razón en creer que solo es posible un orden único, férreo y para toda la vida de los muchos subyos. Este error de la ciencia trae no pocas consecuencias desagradables. Su valor está exclusivamente en que los maestros y educadores puestos por el Estado ven su trabajo simplificado y evitan el pensar y la experimentación. Como consecuencia de aquel error pasan muchos hombres por normales y hasta por representar un gran valor social que están irremisiblemente locos, y a la inversa tienen a muchos por locos que son genios. Mucho más adelante en el libro, más hacia el final, habla de que la eternidad existe y es el reino de todas las cosas que importan. Se habla de la existencia continua y libre del tiempo. Habla de algo que es la risa de los inmortales y que es una forma de entrar a este mundo de la eternidad, este mundo eterno donde el tiempo no existe, o no rigen sus leyes por lo menos. El no reconocer este carácter multifacético de la personalidad también es un signo de una conciencia que todavía es muy temporal. Esta es una idea muy oriental, la conciencia más allá del tiempo, la conciencia que continúa siempre. Es un concepto muy budista. De hecho, Hesse escribió Siddhartha también. Y todos estos conceptos budistas los podés encontrar en cada libro. En esta historia, cada fuente de sabiduría apunta a que la risa es clave, es el enfoque correcto de la vida. Y finalmente cierra el libro ante la resolución de Harry de aprender a reír. Cuando está usted escuchando la radio, oye y ve la lucha eterna entre la idea y el fenómeno, entre la eternidad y el tiempo, entre lo divino y lo humano. Precisamente, amigo, igual que la radio, va arrojando a ciegas la música más magnífica del mundo durante 10 minutos por los lugares más absurdos, por salones burgueses y por sotabancos, entre abonados que están charlando, comiendo, bostezando, durmiendo. Así como despoja esta música de su belleza sensual, la estropea, la embadurna y la desgarra, y sin embargo no puede matar por completo su espíritu. Exactamente lo mismo actúa la vida de la llamada realidad. Con el magnífico juego de imágenes ofrece a continuación de Handel una disertación acerca del modo de desfigurar los balances en las empresas industriales al uso, hacer encantadores acordes orquestales un bodrio poco apetecible de sonidos. Introduce por todas partes su técnica, su actividad febril, su miserable incultura y su frivolidad entre el pensamiento y la realidad, entre la orquesta y el oído. Toda la vida es así, hijo, y así tenemos que dejar que sea. Y si no somos asnos, nos reímos además. A personas de su clase no le cuadra criticar la radio ni la vida. Es preferible que aprenda usted antes a escuchar. Aprenda a tomar en serio lo que es digno de que se tome en serio y ríase usted de lo demás. ¿O es que usted mismo lo ha hecho acaso mejor, más noblemente, más inteligentemente, con más gusto? Es un libro que recomiendo muchísimo, a mí la verdad que me encantó. Ojalá a ustedes les guste tanto, es un libro oscuro, ¿cierto? Hay que estar en cierto humor para leerlo, pero es bellísimo, y es bellísimo las explicaciones que da también. En algunas partes uno se siente muy identificado, creo, por lo menos yo, y en otras no tanto, porque bueno, es personaje bastante oscuro. Pero se aprende también, a mí me gustó muchísimo, así que se lo súper recomiendo. No olviden suscribirse y poner campanita, está por allá abajo para que les avisen cuando haya el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. ¡Mua!